En nombre. Isabel. Isabel. ¿Quién era Isabel? Sí, no, Noemí era la otra. Isabel. No recuerdo. ¿Isabel es bíblico? No es bíblico, sí. No es bíblico. Sí, creo, me suena. ¿Es del antiguo o del nuevo? A ver. A ver. A ver. Pero no lo busques, sino de dónde has escuchado. Yo escuché que era bíblico porque tengo una prima que se llama así. Ah, Y su ya, has mamá dice escuchado que la ha entonces. puesto de la Biblia. Dice, Isabel era madre de Juan el Bautista, del Nuevo Testamento. Entonces sí está bien. Yulisa, ¿qué pusiste tú en I, nombre? Isaac. Isaac. Ah, ya, ok. Sí, está bien. Jorge. Isaías. Ya. Ok. El siguiente es lugar. ¿Qué pusiste en lugar, Medalit? Israel. Ya. Vamos de corrido uno por uno, ¿ya? Libro de la Biblia. Isaías. Sí. Cosa. Cosa puse iglesia. Y agradecimiento puse igualdad para todos. Porque Ok. para todos es Igualdad amor igual. para todos. Ok. ¿Qué significa igualdad para todos, para ti? Yo le voy más a que su amor no es que para unos es más y para otros es menos. Él nos ama igual a todos y nos da según nos corresponda, no según nuestras obras también. Pero ¿Ya? no es que da a unos más y a unos a otros poquito. No, No tiene favoritos. no tiene favoritos. Ok. Yulisa, ¿en lugar qué pusiste? De I, en I. Israel. Ya. Sí, sí. Libro o versículo o frase. Isaías. Isaías. Ya, perfecto. Cosa. Nada. Nada. Iglesia, güey. Agradecimiento. ¿Cuál? Nada, cero todo. Ah, ya, cero. Ya. Jorge, lugar. Ya, libro. Isaías. Ujú. Cosa. Cero también. Cero. Sí, cero. Agradecimiento también cero. Ya. Siguiente palabra, ¿cuál era? La M. Ya. Jorge, ¿qué pusiste en nombre, lugar? En nombre, en lugar, Monte Sinaí. Ya no puse. Ya, perfecto. En Libro. libro, Teo. Timoteo. Mateo. Ah, ya, Mateo. Timoteo. Agradecimiento. Timoteo. Cosa, agradecimiento. Cosa más. Ya. Y agradecimiento más. ¿Cuál? Mi agradecimiento por mi mamá de puerto. Tampoco. Sí, agradecimiento por mi mamá de puerto. Ay, creo que no te escucho. Si has puesto qué cosa, qué significa eso, o no pusiste. Agradecimiento por mi mamá.
por su ¿No mamá. escucha? Ah, ya. Ya, ¿y por qué? ¿Por qué pusiste? Que ¿no? Agradecemos. Ujú. Ok. Yulisa. Nombre marcha. Lugar. Lugar más rojo. Ujú, El rojo. Libro de la Biblia, Mateo. ujú. Cosa, Marcos. Y agradecimiento. ¿Cuál pusiste agradecimiento? Ya, ¿y por qué? ¿Cuál es tu explicación? Porque Interesante. Ajá. Ujú, perfecto. Medellín. Yo puse el nombre, puse María, lugar nada, libro de la Biblia, Malaquías, cosa puse los mandamientos, no sé si es una cosa, pero el libro. Sí. Agradecimiento por mi vida, por la vida que me ha dado. ¿Por qué? Porque aunque pasen cosas buenas o pasen cosas malas, tengo la dicha de estar en este mundo. Y bueno, gracias a ello puedo honrar su nombre, ¿no? Ok. Siguiente y última palabra. ¿Cuál es la siguiente? La J. Ya. Yulisa, ¿qué pusiste con J? Dinos todo de corrido. Llegó, lugar, y personal, cosa, agradecimiento. ¿Agradecimiento qué? Ya, ¿y qué? ¿Por qué? Explícalo. ¿Por qué estás agradecido con eso? No, porque no siento nada. Ah, ya, nada. Es que no se escucha. Jorge, nombre, pues, lugar y con nada y poco nada. ah, tampoco nada, ok. Medellín. Yo puse nombre José, puse lugar Jerusalén, libro puse Jeremías, cosa nada y agradecimiento puse que jamás dejaré de agradecerle por todo. ¿Qué letra era? J. Ah, J. ¿Y por qué no vas a dejar de agradecer? Porque como mencioné hace ratito, las cosas buenas y las cosas malas que nos pasan son por algo, ¿no? Y de las malas pues aprendemos y ya no cometemos esos errores. Y por todo, porque me da vida, todos los días respiro, me va bien, a veces mal, pero estoy con vida. Y eso es lo más importante. Tengo a mis padres y a mi familia. Amén. Muy bien. Ok, chicos. Excelente. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, ya, a ver por dónde empiezo. Ya. Como saben, chicos, yo, bueno, en este año estamos aperturando un poco más el Ministerio de Jóvenes, ¿no? Si bien es cierto, es algo que se ha ido, eh, con el pasar de los años se ha ido perdiendo. Porque recuerdo que el pastor, la pastora Eva, pastor Ricardo, pastor Leoncio, ellos incluso tenían
ministerio de jóvenes, ¿no? Cuando eran jóvenes, ¿no? Y, y después de esos años no hubo una pausa. Así que esto es algo nuevo, por así decirlo, que estamos haciendo. Y muy necesario, muy necesario. No le hemos dado tanta importancia a esto, pero es bueno que esta generación sí le está dando esa debida importancia. Entonces, como saben, estamos divididos por líderes y cada líder está rotando con sus grupos. Entonces, por eso me ha tocado con ustedes. Es más libre los grupos, por eso yo pregunté más o menos qué es lo que quieren aprender, qué necesitan profundizar un poco más o no saben. Bueno, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Cuando era más adolescente, no tenía un prototipo o alguien en quien pueda preguntarle o consultarle cómo hacer, ¿no? Cómo hacer tal. Porque no había, pues, no había. Entonces, es bueno que ustedes tengan por lo menos esos líderes a quienes ustedes pueden recurrir para preguntarle cuando tienen dudas o tienen ciertos problemas, conflictos, yo qué sé. Y sobre todo también lo hacemos con la intención de conocernos un poco más. Por ejemplo, con Yulisa, con Jorge nos conocemos hace años, pero tal vez no tenemos esa confianza, ¿no? Porque no hemos compartido, no había un ministerio juvenil donde podamos compartir. Y cada vez que vamos a las fiestas, en fiestas nomás nos veíamos y era como, a veces ni siquiera nos saludábamos porque no nos conocemos mucho, ¿no? A pesar de conocernos de vista hace años. Entonces también esos tipos de grupos es necesario, importante para conocernos un poco más entre nosotros. Y bien, chicos, entonces nos quedan 15 minutos, pero de todos modos. Vamos a ver un poco más acerca de la oración y cómo se debería de orar, cómo se debería hacer un devocional, desde mi experiencia, ¿no? No es que yo tenga la verdad absoluta, sino de poder ayudar, qué es lo que más o menos hemos aprendido, o lo que se ha visto. Muy bien, empezamos con respecto a la... ¿Qué es la oración? Voy a también preguntar, para que esto no se vuelva muy aburrido, voy a preguntar a cada uno para que pueda ver qué opinión tienen, qué perspectiva. A ver, Yulisa, ¿para ti qué es la oración? Una comunión con Dios es como cuando hablas con un amigo y le cuentas todo lo que tus problemas, y él te escucha y esperas que te responda y siempre responde, aunque a veces, como dice, tarda en algunas cosas, pero él sabe por qué lo hace. Ujú, ujú, sí. Entonces, la oración, como dice acá, es un acto de comunión. Comunión hay que entender que es tiempo de calidad. Por ejemplo, cuando sales con alguien, sales con tu amigo, con tu familia, eso es un momento de comunión. Un tiempo donde puedes pasar ese tiempo de calidad conociéndose un poco más entre dos personas, ¿no? O un grupo de personas. Y eso también se hace con Dios. Justamente se pasa ese tiempo con la intención de conocer un poco más de Dios, conocer un poco más de Jesús. Porque claro, eh, ¿cómo piensas conocer a alguien sabiendo que deseamos nosotros conocer a Jesús si no pasamos tiempo con Él? No hay manera de conocer a alguien sin pasar tiempo con Él. Así que es necesario poder pasar tiempo con Él, poder tener comunión. También es conversación, conversar como dijo Yulisa, como si fuera un amigo, como si fuera un compañero, e intimidad con Dios. Tener intimidad también es eso, poder contarle tus cosas, abrirte emocionalmente. Es, si lo entendemos de manera así, una analogía, es como si te desnudaras tu alma absolutamente todo, abres todo de ti prácticamente para Dios, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que deseas? ¿Cuáles son esos deseos, miedos más profundos de tu corazón que Dios, Jesús necesita conocer? Entonces, la oración se podría decir también que es un acto de dependencia en Dios. Es decir, que yo en mis fuerzas sé que no puedo hacer las cosas.
en mis fuerzas sé que fracasaría. Por eso necesito de Dios, por eso necesito de tener intimidad, conocer un poco más a Dios, porque sé que sin Él no soy nada. Es ese acto de dependencia que hace la oración, poder conectarme con Dios. Y podemos tener también un ejemplo a Jesús en el Getsemaní. ¿Alguien ha escuchado a Jesús en el Getsemaní o algo relacionado a eso? Muy bien. El Getsemaní, y de hecho es algo que yo también recién lo estoy leyendo. Bueno, sí conocía, pero en la universidad estamos haciendo, hay una comunidad donde yo estoy encargado de una célula y estamos haciendo como un estudio bíblico. Y estamos estudiando el libro de Marcos. Y ahí, entonces ahí habla de Jesús, ¿no? El Getsemaní era prácticamente un lugar donde Jesús iba y oraba. Era como un lugar favorito para él, donde iba con sus discípulos y él oraba ahí al Padre. Oraba. Era como un lugar favorito, como un templo, por así decirlo, ¿no? Para nosotros. Como un cuarto de oración. Y era un lugar obviamente tranquilo, de confianza, etcétera, ¿no? Entonces, mira, si Jesús, incluso siendo hijo de Dios, siendo Dios mismo, aún así oraba al Padre. Aún así pedía por su voluntad. Entonces, esto nos da a saber de que incluso Dios mismo oraba, ¿no? Jesús mismo oraba por la voluntad de Dios. Tenía esa dependencia en Dios, ¿no? En su Padre. Y de hecho en Getsemaní fue uno de los últimos momentos donde Jesús se sentía tan afligido, momentos antes de que ya lo capturaran para que puedan crucificarlo, ¿no? Y ahí a Getsemaní llevó a sus 3 discípulos, a Juan, Pedro y Jacobo, si no me equivoco. Ajá. Y prácticamente a esas 3 personas les dijo, me siento tan mal, me siento tan triste, mi corazón está tan angustiado y quiero que oren conmigo ahí en un lugar seguro, ¿no? Entonces esto nos da a saber que nosotros como personas debemos tener también ese lugar, sea en tu cuarto, un lugar especial, donde sea intencional, ¿no? Aquí va a ser mi cuarto de oración, aquí va a ser el lugar donde voy a orar. Así tiene que ser, intencionalmente. Si tienes otro apartado, pues mejor, ¿no? Pero si no lo tienes, el cuarto yo creo que es el lugar más adecuado, donde puedas hacer una esquinita, un lugar, un lugar. Dos, como ya hemos visto, también es conversar con Dios 24/7. La oración no es simplemente el momento donde voy a reportar mi oración en el grupo de los jóvenes, no, sino es 24/7. Mientras vas en el carro, mientras vas a la universidad, vuelves del trabajo, ahí estás, conversando con Dios. Conversando, diciéndole cómo está, preguntándole a él cómo se siente, qué es lo que tiene, conocer un poco más de él, de su corazón, de sus intenciones, del Espíritu Santo. Porque es interesante porque también la Biblia habla del Espíritu Santo, ¿no? Que tiene emociones, que se contrista, que se pone triste. Entonces, ¿qué son esas cosas que al Espíritu Santo le pone triste, ¿no? Entonces, hay varias cositas entonces que puedes conversar con Dios, que puedes conocer un poco más a Él y pregúntale, habla como si fuera un amigo, como si estuviera acostado, ¿no? Y de eso se trata, 24/7, en todo momento, presente. Ahora, también, ¿qué es lo que estamos haciendo actualmente? Es la cadena de oración, ¿no? Cadena de oración en sí no aparece en la Biblia. Sin embargo, nosotros damos a saber que es justamente personas unidas que oran por un objetivo en específico. En este caso, es para orar por el ministerio, para conocernos un poco más, para justamente tener ese grupo de oración que nos hace unidos, ¿no? Entonces, es eso la cadena de oración. ¿Qué es lo que vamos a hacer actualmente? Es un poco para conocer qué es la oración. Ahora, ¿qué no es la oración? Bueno, lo voy a quitar para que no lo lean. Para ti, Medalit, ¿qué no sería la oración? ¿O cómo sería una oración incorrecta, por así decirlo? Una oración incorrecta. Uh-huh. Creo que sería pedir por como que ya tienes algo y querer aún más. ¿Cómo se dice eso? Como que muy como avaricioso. Uh-huh.
o algo así. Pedir es siempre, siempre, siempre por más, cuando ya tenemos algo y tal vez no nos conformamos con eso, ¿no? Claro. Tú, Jorge, ¿estás ahí, Jorge? Sí, ¿Cómo sería para ti una mala oración o no es una oración? ¿Cómo sería? por ejemplo, si no te has pedido, te has arrepentido, esta oración no va a llegar a Dios, o sea, sería una oración que estás haciendo en vano porque si no te has pedido perdón primero a Dios, tu oración hay una barrera entre Dios y tú. Y también otro sería cuando solamente pides para ti y no por los demás, pues para ti nomás estás pidiendo. Claro, ¿no? Sería como algo egocéntrico de mi parte, no querer yo, yo. Sin embargo, es algo que muchas de las veces cometemos y ahorita lo vamos a ver. Muy bien. También, bueno, según lo que he puesto, que no es la oración, también son las repeticiones vanas. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, lo que hacen los católicos, 10 Ave Marías, 20 Padre Nuestros, 20 confesiones, yo qué sé. Entonces, mientras más grande tu pecado, más Ave Marías tienes que hacer, y etcétera. Y no es algo congruente, ¿no? No es algo que se sostiene bíblicamente. Aunque también Jesús nos enseña acerca de el Padre Nuestro, ¿no? Que también es necesario. Eh, ya, y esto también está relacionado a lo que Jorge decía. Pedir, pedir, pedir para mí, para mí, para mí, para mí. Eh, Cabe destacar, chicos, que nuestra relación con Dios no solo se basa en la oración. La oración es parte nada más. Pero debería ser inclusive algo secundario, porque si nos damos cuenta, ¿por qué oramos? Oramos por necesidad. Oramos porque queremos algo de Dios, algo que nos dé Dios. Sabemos que no podemos solos, entonces pido ayuda a Dios. Y en ese pedir ayuda, pido cosas. Señor, ayúdame, necesito sanidad, ayúdame en mis calificaciones, ayúdame. Y sin darnos cuenta, estamos orando para nosotros mismos, ¿no? O ayuda a mi mamá. Estoy orando por otros, pero me doy cuenta que también estoy orando por mí mismo porque mi mamá es alguien cercano, quiero que esté bien ella. Entonces, también estoy pidiendo para mí. Y no, no estoy diciendo que está mal, sino que justamente la oración no solo es eso, ¿no? Sino también va acompañada de otras cositas, de otras cosas. Y también lo vamos a ver, ¿no? Más o menos en cómo se debería de orar. Ajá. Muy bien. Ahora, Eh, ahora hablemos acerca de la adoración. Em, Yulisa, ¿para ti qué es la adoración? La ¿Qué adoración. cosa? ¿Para ti qué es la Adoración. adoración? Ajá. Es un momento íntimo donde agradeces a Dios por todo lo que te ha dado. O sea, no es como la oración lo que tienes que pedir, sino en ese momento tú tienes que agradecerle por todo lo que te ha dado, por las cosas. Es un momento de agradecimiento. Ujú. Ajá. Eh, Medalit, ¿para ti tiene relación la oración con la adoración? ¿O no es algo que van relacionados? ¿Y por qué? Yo creo que sí, porque en el momento de la adoración tú sientes un quebranto y como dice Yulisa, eh, ahí agradeces por, por todo lo que Dios te da, Dios te quita y infinidad de cosas. Ujú. Y es también como que yo utilizo ese momento también para pedir por cosas de que me frustran bastante o que están en mi cabeza y no sé cómo sacarlo, ¿no? A veces cuando yo oro solita no sale, pero con la adoración o melodía es como que te quebrantas más y es donde pides más todavía, creo. La emoción, ¿no? Pues sí, la emoción creo que es algo que está muy relacionado. Vemos, por ejemplo, en el ejemplo de Getsemaní, vemos a Jesús con emociones, alguien que está totalmente angustiado, ansioso, a tal punto de sudar sangre. Y, y esto es algo biológico, es algo que sucede ante niveles altos de ansiedad, justamente sucede eso.
en vez de sudar agua, sudamos sangre. Entonces, sí, es algo que va acompañado, ¿no? Pero sin embargo, también hay que cuidarnos, porque, por ejemplo, ¿qué pasa si la música o la adoración en música deja de existir? Ya no vamos a sentir tanto a Dios por no Bueno, escuchar música. Y o sea, entonces mi intimidad o mi quebranto tal vez no estaba asociado tanto a Dios, sino estaba asociado a la música o lo que me hace sentir, ¿no? La música es muy importante, sin embargo es algo que también me podría llevar a depender de Dios, pero basado en mis emociones, basado en lo que siento. Por eso muchas las veces dicen algunas personas, siento que estoy frío espiritualmente. ¿Por qué? Porque ya no siento a Jesús, no siento a Dios. ¿Y por qué no sientes? No sé. Entonces basan su relación con Dios en su sentir, en su estado emocional, ¿no? Y a veces hasta se alejan de Dios, porque ya no lo siento a Dios. Pero a Jesús, si bien es cierto que se siente, claro que se siente, te quebrantas, por ejemplo, pero mi emoción no es un criterio para orar, para seguir a Dios, porque a Dios yo lo sigo a pesar de que me siento triste, a pesar de que no lo siento, a pesar de que lo siento mucho. Entonces, mi sentimiento no debe ser un criterio, ¿no? Para poder seguir a Dios. Oro si estoy triste, oro si no tengo ganas, oro si tengo muchas ganas, oro si me siento muy triste o si me siento muy feliz, porque oro por necesidad, oro porque debería de orar, ¿no? Es un deber, ¿no? Entonces, yo creo que también esos son los extremos, ¿no? Que nos podrían llevar, los extremos, ¿no? Siempre es bueno todo, pero hay que mantenerlo ahí, en, en equilibrio, no irnos tanto ni menos, ¿no? Muy bien, entonces, la adoración es parte de la adoración. Creo que se acaba la reunión, ahorita voy a enviar un link nuevamente, ya chicos. Ya, muy bien. ¿A dónde está? Compartir. Muy bien. Estos dos también. Ay, Juan David creo ya se va a unir. Necesidad. Juan David, buenas noches. Buenas noches, David. Buenas noches, Juan David. Muy bien. Buenas noches, David. Enciende tu cámara si puedes, por favor. Bueno, no si No puedes. puedo, David, estoy cenando al mismo tiempo. Ya. Ya, gracias. Ya, muy bien. Entonces, estábamos viendo un poco más acerca de qué es la adoración, ¿no? Muy bien. No sé si habrán escuchado, adoración es adorar con mi vida. ¿Qué piensas de eso? A ver, Medalita. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Adorar cómo? Adorar con mi vida. Adorar con mi vida. O en mi comportamiento es adoración, por ejemplo. Tu conducta es adoración. ¿Has escuchado de eso o no has escuchado? Ya, ok. ¿Tú, Yulisa, has escuchado? Es como el versículo que dice, me amarás con toda tu mente, tu alma, tu espíritu, de esa forma. Ya, claro. Entonces yo creo que adorarle con tu vida es, o sea, prácticamente tu vida le pertenece a Él. No puedes hacer cosas que a Él no le agradan. Adorarle con tu comportamiento, con tus decisiones, con lo que escuchas, ¿no? Con todo. Sí, todo. ajá, todo, absolutamente todo, ¿no? Esa es adoración. Y lo asocian mucho con eso, ¿no? Adorar es adorar con tu vida. Y sí está bien, pero adoración tiene un significado específico también en la Biblia. No pasa que también muchas veces agarramos una adoración, esto significa. Y no es que está mal, sino que tal vez no hay que descuidar mucho qué significa como tal la adoración, porque tiene un significado en específico. En la Biblia, en el griego, aquí como pueden leer, lo traduce como proskuneo o proskinesis. Y el ejemplo perfecto es Jesús, cuando estaba en el desierto, estaba siendo tentado, ¿no? En los 40 días. Entonces el diablo se le aparece y le dice, si te postras y me adoras,
eh, te daré todas estas tierras, y todo eso es lo que estaba diciendo el diablo. Entonces, ahí en el momento en que dice, si te postras y me adoras, justamente habla de proscuneo, prosquinesis. Y proscuneo no es tanto de, como decíamos, adorar con mi vida, que sí es cierto, ojo, sí es cierto. Pero prosquinesis es justamente una acción, una conducta, que justamente era arrodillarse o hincarse. Y dice, como si estuvieras arrodillándote ante un rey, ¿no? Entonces, eso es lo que le pedía el diablo, el enemigo, que haga prosquinesis, que se adora, que es justamente también lo que hacen los católicos, ¿no? Arrodillarse, hacer prosquinesis, hacer adoración a sus imágenes y eso. Pero en el caso de Jesús, justamente, adoración es eso, inclinarse. Entonces, ¿qué significa esto? Que adoración también es un acto, es un hacer. Y cuando adoramos, que comúnmente lo hacemos en las alabanzas, por ejemplo, lo interno tiene que hacerse externo. Es decir, lo que yo siento dentro de mí, que es amor por Dios, por Jesús, y una verdadera adoración, justamente eso se tiene que reflejar de manera externa, ya sea levantando mi mano, levantando mis manos, saltando, etcétera, etcétera, pero se dan cuenta que proscuneo justamente es una acción, es arrodillarse e hincarse, y justamente cuando hacemos eso hacia Dios, hacia Jesús, cada vez que oramos, cada vez que adoramos, es justamente un acto de dependencia. Entonces, eso como para resaltar en caso de la palabra de adoración, que es una acción. Así que cada vez que adoras, que cantas a Dios, justamente demuéstralo, demuéstralo. No solo sean palabras de labios, ¿no? Sino también demostrar en tu cuerpo, en tu acción, en levantar tus manos, en demostrar eso. Entonces, eso, chicos, también habla, lo puse acá. Ah, ya, esta es una frase, el primer punto. Es una frase de Marcos Brunet. También les recomiendo escuchar, tienen buenos mensajes. Pero él dice, ¿no? Que cuando oramos, buscamos a Dios, pero cuando oramos, es Él quien nos busca. Qué curioso. Cuando oramos, buscamos a Dios, como lo hemos visto anteriormente, ¿no? Oramos porque dependemos de Dios. Tengo peticiones, quiero que Dios me ayude, es un acto de dependencia. Pero cuando adoramos, es Él quien nos busca. Y hay un texto muy bonito, por ejemplo, en Jesús cuando estaba con la samaritana. Menciona que en estos tiempos ahora yo estoy buscando adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, es Él quien busca a esos verdaderos adoradores, a esas verdaderas personas que expresen su amor por Jesús. Entonces, imagínense, es algo que Jesús busca, que Dios busca. Por eso es que dice acá, ¿no? Cuando adoramos, es Él quien nos busca. Él constantemente está buscando ese corazón dispuesto, ese corazón que hace proscuneo o prosquinesis, como estábamos viendo en el caso de Jesús. Entonces, por eso es importante la adoración. La oración es algo para mí, ¿no? Para mí, para mi bienestar, y es necesario, es obvio. Y adoración es algo que yo doy a Dios, que yo doy a Jesús. Y por eso se relacionan muy, muy bien. Deben ser esenciales. No debe de faltar en tu tiempo devocional la adoración, porque es lo único que tú puedes dar a Dios. No hay otra cosa que tú puedas dar a Dios. Es lo único, con tu vida, con tu comportamiento, con tu adoración, con tus palabras, etc. Entonces, y como vemos acá en la Biblia también menciona, no puse los textos, pero les voy a enviar de todos modos. La adoración es el fruto de tus labios. Justamente a Dios también le encanta que le llamen Dios. Por eso que la adoración también debe ser dirigida a Dios, chicos. Por ejemplo, las canciones que cantamos, por ejemplo, en los ayunos, ¿serán canciones dedicadas a Dios o dedicadas a nosotros mismos? Por ejemplo, a Dios, ¿no? Es lo obvio, ¿no? Las canciones son dedicadas a Dios. Pero cuando canto, por ejemplo, a ver si me recuerdo. Me abrazaste cuando más yo lo necesitaba, que es una adoración que siempre se canta. Me abrazaste cuando más lo necesitaba, cantan, ¿no? ¿Esa adoración habla de Dios o habla más de mí? Más a lo personal.
Ujú. Y no está mal, ¿eh? No, Es no, un sentido. ajá, ajá, me abrazaste cuando más lo necesitaba. Habla de dependencia en Dios, de depender en Dios, y eso es necesario. Pero, ¿será eso adoración solamente? No, es que O nos está faltando justamente saber que la adoración también debe ser dedicada a Dios? Es decir, canciones que hablen de Dios, que hablen de sus atributos, que hablen de quién es Él, que hablen de Dios mismo, ¿no? Muy fuera de mí. Entonces, no está mal estas canciones, pero también deberíamos implementar canciones que hablen de Dios mismo, que sean dedicadas directamente a Dios. Tú eres santo, tú eres digno, te mereces todo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es un conjunto, chicos. No estoy diciendo que está mal, es un conjunto. Ambos deben de relacionarse. Y eso también deben de implementar en su tiempo de devocional. Es tu vida misma, como lo hemos visto, y también son canciones, cánticos o himnos. Muy bien. Entonces, eso dando cierre a la adoración. Ahora vamos a ver cómo orar y más o menos hacer un devocional. Ya lo hemos visto, ¿no? Sí, lo hemos repetido, pero prácticamente debemos de orar con un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón de dependencia en Jesús. Y es curioso porque, chicos, Jesús al final es el primero quien toca la puerta. En Apocalipsis hay un versículo donde dice, siempre estoy a la puerta y el que abre viene a mí, cenaré con él y él conmigo y así, ¿no? Entonces es algo que Jesús siempre hace. ¿Y de qué manera? Yo creo que muchas de las personas, no hay, o por lo menos habrá ciertas culturas, lugares lejanos donde todavía no hablan, no escucharon de Dios, ¿no? Pero por lo general, o por lo menos en nuestro país, sí se escucha de Dios. Y por ejemplo, cada vez que uno ha evangelizado en tu iglesia, en tu universidad, etcétera, justamente llegar a ese tipo de personas no es por gusto. Es prácticamente Dios tocando la puerta de su corazón a esas personas en específico, ¿no? Y todas las personas tuvieron esa oportunidad. Así que al final Jesús es siempre el quien toca primero la puerta. Es el quien te dice, ven a mí, estoy aquí con los brazos abiertos, con la puerta abierta, esperando a que tú vengas. Entonces, eso es lo curioso que hace Jesús. Siempre toma la iniciativa, por así decirlo, para que ya yo o nosotros o las personas del mundo sigan a Dios. Y ya vemos ahí muchas personas que, a pesar de que muchas de las veces se les ha hablado, eligen no seguir a Dios, ¿no? Muy bien, ya lo hemos visto acercarnos con un corazón sincero, humillado, arrepentido de necesidad. Ahora, también esto es necesario, chicos, que nuestra atención sea dedicada completamente a Dios. ¿Qué canciones escuchas o qué miras en tus tiempos libres? Por ejemplo, cuando estás yendo a la universidad o al trabajo. ¿Qué estás escuchando? ¿Estás escuchando, alimentando tu espíritu, tu alma, o alimentando tu carne, lo que te gusta, ¿no? El punto es que justamente si queremos llenarnos más de Jesús, tenemos que aprender más de Él. Y se hace en mis tiempos libres también. Es decir, por ejemplo, mientras voy a la universidad me pongo, no sé, un podcast cristiano, una prédica o una canción cristiana. En mis tiempos libres me pongo a escuchar o me pongo a ver una prédica o algo que me gusta o un debate bíblico, yo qué sé. El punto es que 24/7 sea de Dios justamente. Llenarte más de Dios, del conocimiento de Dios. Y más aún ahora, chicos, porque tenemos absolutamente todos los recursos necesarios a diferencia de antes. La mayoría tiene internet, tiene un teléfono, puede descargarse, hay tanto contenido gratuito en YouTube, en internet, hasta en TikTok, donde puedes aprender un poco más de Dios, donde puedas aprender, ¿no? Entonces, al final depende de nosotros, chicos. Los recursos ahí están. Y depende de nosotros, ¿no? Elegir eso. Elegir. Entonces, también justamente estos grupos se tratan de eso, de darles recursos. Porque a veces no es tanto de que no quiero, sino de que no sé, no conozco, ¿no? Entonces, también voy a intentar, bueno, sí les voy a enviar,
para que puedan crecer un poco más en Jesús, en el conocimiento, en la Biblia, etc. Muy bien. Ya. Oración diaria. ¿La oración necesariamente tiene que ser en las mañanas? ¿O ni bien me levanto? ¿Qué En cualquier opinas? momento. ¿Qué opinas, Juan David? Si estás ahí. ¿Me puedes repetir la pregunta, David, por favor? ¿Es necesario orar por las mañanas o puede ser en cualquier momento? ¿O no es importante orar por las mañanas? Bueno, a mi opinión, yo diría que a cualquier momento, ¿no? ¿Ya? Porque Porque Dios está en todas partes, podemos decirlo, ¿no? ya, Yulisa creo también decía algo. Ahí es lo mismo. O sea, sí, Dios en la Biblia dice que es más grato buscarle en las madrugadas, pero también dice que podemos buscarle en cualquier lugar, momento, porque, por ejemplo, yo digo, ¿no? Hay momentos en que por estudiar así te quedas dormido, Yo, por el cansancio del trabajo te quedas dormido, entonces no necesariamente vas a despertar a ese rato, entonces después de, cuando despiertas ya puedes hacer la oración. Dios ujú, no te va a negar. ya, yo diría que sí es necesario, así que es un contraargumento. Debate. Pero, o sea, sí tiene razón lo que dicen ustedes, chicos. Pero, como hemos dicho, la oración justamente es 24/7, ¿no? Una comunión diaria en todo momento con Dios. Eh, bueno, en lo personal me levanto. Yo estudio de noche, entonces llego a mi casa tarde. Y también me levanto un poco tarde, ¿no? O si no, me levanto muy cansado. Pero el punto es que también se debería de orar en las mañanas, o por lo menos Señor, gracias por este día, gracias por mi mamá, gracias por algo, ¿no? Justamente sabiendo que la oración es 24/7, ¿no? Entonces, sí, es necesario hacerlo en las mañanas. Tal vez no un devocional de media hora, de 20 minutos, como haces tus devocionales normales, pero una oración de agradecimiento de por lo menos un minuto no nos va a costar. Así que sí es necesario, ¿no? Sabiendo que necesitamos depender de Jesús. Una oración breve si estás cansado. Pero el punto es que también estudiar la Biblia, tener tu devocional debe ser un momento intencional, ¿no? Un momento donde estés con energías, donde estés apto, donde esté de lado las distracciones y estés tú y Jesús ahí, concentrado, como si fuera una cita, ¿no? Entonces, eso. Ahora, ya. Ya. Yo divido acá dos cosas, que es la oración diaria. Por ejemplo, yo considero que sí debería ser esencial, es esencial, y ustedes chicos también deberían de hacer, de por lo menos levantarse temprano o a la hora que se levanten y por lo menos orar. 3, 4 minutos, no te va a quitar tiempo, y por lo menos leer un versículo. Hay varias aplicaciones donde entras y te dan un versículo diario, ¿no? Entonces leer ese versículo o leer por lo menos 5 o 6 versículos de ese capítulo. La cosa es que ahí esté Dios presente, ¿no? Intencionalmente en las mañanas y también en tu día a día. Si no puedes ese rato, ok, lo haces mientras vas en el carro, mientras vas a la universidad, etcétera, ¿no? Viendo también la necesidad de cada uno. Entonces, la oración diaria sí es intencional. Si es intencional y hacerlo ni bien te levantas. Pero el devocional personal sí debería ser en otro momento. O mejor dicho, un momento especial, ¿no? Como un momento especial donde no solo vas a orar, sino también vas a adorar y también vas a estudiar la Biblia. Pero a profundidad, no solamente leer un versículo, un capítulo y a ver qué es lo que me dice. No, sino también ser intencionales con leer la Biblia. ¿Qué es lo que me dice? ¿Quién lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿A quién le dice? ¿No? Ahora, acá justamente me dio un ejemplo de por qué esto es necesario.
Cuando puse en el grupo para que me apoyen en oración en mi examen, bueno, de hecho sí me fue un poco bien. Bueno, aún no sale la nota, pero sí estaba fácil. Pero el punto es que Medalit ahí mencionó un texto de Filipenses 4:13, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y sí, es bueno cuando alguien tiene necesidad de leer ese texto y ya. Se le da motivación a full. Pero, sin embargo, no estoy diciendo que está mal, por favor, no me malinterpreten, sino que el texto bíblico tiene un objetivo como tal, tiene una intención. Es decir, ese texto que Medalit ha mencionado y que está en la Biblia, ese texto está ahí con una intención. Y no es cualquier intención de poder interpretar según lo que yo quiero, sino hay una intención específica ahí en el texto. ¿Y cómo puedo saberlo, David? ¿De dónde sale? Justamente sale del mismo texto, del mismo capítulo. Por eso es necesario leer todo el capítulo bíblico, ¿no? Por ejemplo, utilizar este texto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, utilizarlo, por ejemplo, para una oración donde necesito un carro, ¿ya? Necesito un carro puede ser para mi necesidad, para mi trabajo, para mi sustento económico. Así que, hermanos, por favor, ayúdenme a orar por esto. Sí, hermano, no te preocupes, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Utilizar ese texto en ese contexto estaría bien? ¿Qué piensan ustedes? En ese ejemplo donde yo estoy necesitando un carro por mi necesidad económica y estoy trabajando y un hermanito me dice, sí, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, mi hermano. ¿Estaría bien eso? ¿Qué piensan? ¿Sí? ¿No? No tengan miedo a la Sí, prueba. estaría bien. ¿Ya? Para Jorge sí estaría bien. Para ti, Porque Medellín, También. ¿ya? para mí Em, también. ya, ok. No estaría bien. Y ahorita les voy a decir por qué. Porque como les decía, el texto tiene un objetivo en específico. En ese texto de todo lo puede en Cristo fortalece, justamente se habla, lo dice Pablo. Pablo lo dice. ¿En qué contexto lo dice Pablo? Lo dice en el contexto donde Pablo estaba sufriendo persecuciones. Pablo estaba sufriendo intentos de asesinatos a Pablo. ¿Por qué? Porque era cristiano. Porque era cristiano, porque predicaba, era seguidor de Cristo, seguidor de Jesús. Jesús para eso ya había ascendido al cielo, ¿no? Y ahí Pablo estaba haciendo todo su trabajo misionero y le estaban persiguiendo, intentando asesinarle, yendo de casa en casa, escapándote. Imagínate estando en el caso de Pablo, ¿no? Entonces, en ese escape de irse pueblo en pueblo, dejando el mensaje de Jesús, persiguiendo, pasando hambruna, pasando pobreza, en ese contexto, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, Pablo lo dice en un contexto donde el cristiano va a sentirse afligido, va a sentirse perseguido por su fe. Entonces, ¿en qué podría aplicar esto, David? Por ejemplo, no sé, si me votan de la universidad por predicar, si por predicar pierdo mi trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso en específico sí puedo utilizar el texto bíblico, porque justamente el texto habla de las aflicciones que pasa un cristiano a pesar de todos esos problemas, ¿no? Entonces, wow, me siento tan afligido, tan angustiado, tan perseguido porque soy cristiano. Mis amigos han dejado de confiar. He perdido amigos por ser cristiano, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece con respecto a mi fe, con respecto a que yo sigo a Cristo. Y por seguir a Cristo estoy perdiendo amigos. Ahí es donde puedo utilizar el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y por qué, David? ¿Por qué tan estricto? Porque justamente de esa manera se interpreta la Biblia. Si yo interpreto a mi parecer, yo podría aquí abrir, crear una doctrina y agarrar un montón de versículos. ¿Ves? Esta doctrina que yo creo es cierto. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Aquí está. Estos versículos, este versículo.
y utilizo tal vez versículos sacados de contexto, ¿no? Versículos que tal vez tenían otra intención, pero yo lo saco y hago toda una sopa de versículos bíblicos diciendo que esta doctrina que tengo o esta creencia es cierto. Eso es el peligro prácticamente de no interpretar bien la Biblia, ¿no? Entonces, el punto de esto, chicos, es que justamente estudiar la Biblia por capítulos, en su contexto. ¿Quién es el autor? Como decía, ¿no? ¿Quién es el autor? ¿Qué quiso decir? ¿En qué contexto lo decía? Para entender verdaderamente la Biblia. Porque, ahora te pongo un ejemplo, ¿verdad? Porque esto es grave, porque esto es serio. Imagínate que tú pongas una carta, escribas una carta, ¿ya? Para tu papá. Y que un enemigo o alguna persona que te tiene odio, te saca de contexto, agarra una partecita de esa carta y dice, no, Yulisa Medalit cree en esto, y sacándote de contexto, ¿no? Cuando la intención de tu carta era otra, la intención de tu carta era tus padres, y tal vez te saca acá, mira, ve, esta carta tiene enamorado, esta chica tiene enamorado, porque acá en el texto lo dice, ve, tanto amor, yo qué sé. Entonces es como sacar un pedacito, sacarte de contexto para mal, para su favor, cuando en realidad tú tenías un objetivo con esa carta, ¿verdad? Y es así la Biblia. La Biblia, cada capítulo tenía un objetivo. No es a mi interpretación, no, sino tenía un contexto, ¿no? Entonces, eso yo quisiera dejarles, chicos, porque sí es muy importante estudiar la palabra en ese sentido, porque si no, cualquier cosa yo lo puedo interpretar, cualquier cosa yo podría interpretar y podría caer en errores, podría caer en sesgos, y mucha de la gente se aleja de Dios al fin de eso, porque creen lo que dicen, lo que predican, pero al final son versículos agarrados de acá, de acá, de acá, de acá, y no se lee la Biblia en panorama, en completo, en capítulo, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer nuestro devocional, un momento intencional con Dios y donde puedas leer la Biblia así, abierta, intencionalmente, ¿no? Entonces, esas dos cositas, chicos. La oración diaria que debe ser por las mañanas, por lo menos, o ni bien te levantes, 3, 4 minutos. Y el devocional personal. Esto sí tiene que ser un momento intencional. Lo puedes hacer, no sé, todos los días si puedes, o cada 2 días, pero un momento intencional donde tome 15, 20 minutos, donde leas la Biblia por completo, ¿no? Y veas quién es el autor, por qué lo escribió, a quién lo escribió, en qué contexto lo escribió, ¿no? Entonces, eso, chicos. Ahora, primero vamos ahora a ver cómo poder, no se preocupen que les voy a enviar esta PPT. Esto prácticamente es como una estrategia para poder orar, ¿ya? Como ya hemos visto, una de las partes importantes es justamente la adoración y la alabanza, ¿no? Ya hemos visto que la adoración es algo que nosotros podemos dar. Esto yo remarco, lo escuché de la hermana América, que también es de Pacamarca, si no me equivoco. Ella mencionó, ¿no?, que la adoración es lo único que nosotros podemos dar a Dios, así que este momento es donde debemos despojarnos de nosotros mismos para entregar a Jesús, ¿no? Entonces, la adoración es muy importante. Debe estar en tu devocional o en tu oración, por lo menos. Ahora, esto no solamente van a ser canciones, también deben ser palabras. También deben ser palabras. Hablar de los atributos de Dios. A ver, Yulisa, dime un atributo de Dios, algo que lo caracterice. Amoroso. ¿Ya? ¿Qué más? Es protector. Ujú. ¿Ya? Es todopoderoso. Ajá. A ver, Jorge también está ahí. ¿Qué más? ¿Qué más podrías agregar, Jorge? Por ejemplo, Dios es misericordioso. Ujú, Dios es amor, porque en la Biblia dice que Dios es amor. ujú. ¿Tú, Medalito? Mm, Creo que ya han dicho todo. Dios es amor, como dice Jorge, es misericordioso, es
perdonador también. Ujú, Y eso. ujú. Entonces, por ejemplo, en la iglesia por lo menos no se habla mucho de los atributos de Dios y sin embargo es algo que deberíamos de conocer, ¿no? Por ejemplo, aparte de lo que han mencionado, ¿no? Sí está muy bien. También habla de que Él es perdonador, es digno, digno de toda alabanza, también es santo, ¿no? 3 veces santo, como se menciona. Y hay así varios atributos que hablan de Dios y que justamente esos atributos también se pueden dar en palabras. Señor, gracias porque tú eres misericordioso, amoroso y todas esas palabras bonitas. Imagínense, es como si tuvieras un enamorado, un esposo. Imagínate que tu esposo venga y siempre solo sean peticiones de pedir. Ojo, es de necesidad, ¿ah? Con pedir es algo bueno, reflejas que tienes dependencia en ese alguien y eso es muy importante en tu relación con Jesús. Pero imagínate que sea esa pareja que te pide, ayúdame en esto, necesito esto, Señor, ¿qué podría hacer sin ti? A diferencia, ahora mira, hacemos este contraste con amorcito, eres tan linda, tan hermosa y todas cosas bonitas para ti. Entonces, pongámonos ese ejemplo y cómo se sentiría Dios al momento de nosotros expresarle eso, ¿no? Expresarle esas palabras de amor. Eso también es adoración. Así que no solamente son canciones, sino también palabras que podemos dar a Jesús, ¿no? De sus atributos. Y si no conozco atributos, David, tenemos la Biblia, tenemos a ChatGPT, dame 100 versículos que hablen de los atributos de Dios. Y esos atributos no son por gustos, tienen un significado y eso nos va a ayudar también a conocer más a profundidad a Jesús. ¿Qué significa que sea digno? ¿Qué significa que sea santo? ¿Por qué santo? Porque no tiene errores, digno, porque es el único digno, el que se merece todo, ¿no? Entonces, cada atributo también tiene su significado y nos da a saber más de Jesús. Lo mismo, cada uno tendrá atributos, ¿no? David es serio, no sé, Medalita es graciosa, entonces todos tenemos atributos y si queremos conocer más a alguien debemos conocer esos atributos. Así que los atributos de Jesús son muy necesarios. Como Dos, enamorar a Jesús. claro, exacto. Como somos la iglesia, Él es nuestro novio, ¿no? Como nuestro esposo. Así que sí, de hecho en Cantar de los Cantares justamente se habla eso explícitamente, ¿no? Bueno, no es el tema, pero sí habla de un amor explícito ahí en ese libro. Vamos a confesión y reconocer. Aquí prácticamente es confesar, ¿no? Reconocer qué es lo que he estado cometiendo, haciendo, que tal vez a Dios le ha incomodado. Vemos al Espíritu Santo, por ejemplo, que se contrista, que se pone triste. Imagínate, el Espíritu Santo se pone triste, tiene emociones. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que tal vez le pone triste? ¿Cuáles son esas conductas? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo practico que tal vez aleja al Espíritu Santo? Entonces, ahí es importante reconocer, confesar a Jesús que esto he estado haciendo y que necesito cambiar, ¿no? Necesito que Él me renueve, que Él me cambie. 3, las gracias. Como ya lo hemos dicho, dar gracias a Dios es muy importante. Gracias por tu familia, por tus padres, por tus estudios. No cualquiera estudia, no cualquiera tiene una casa, no cualquiera tiene comida. ¿Cuántos hoy en día, o por lo menos hoy día, han perdido a su padre? Han perdido a un familiar o han dejado de vivir. Entonces hay muchos motivos para agradecer a Dios. Hay muchos motivos, inclusive por simplemente respirar, porque muchos han perdido la vida el día de hoy. Y 4, petición. Pedir, que es parte también, ¿no? Y esto creo que es lo primero que hacemos, ¿no? Y a veces lo único. Petición. Entonces, petición, pedir, ¿qué es lo que necesitas? Y obviamente, si somos cristianos, vamos a pedir cosas buenas. Si somos cristianos, vamos a pedir cosas que estén alineadas a la voluntad de Dios, ¿no? No pedir cosas que tal vez me van a alejar más de Dios. Así que esto, chicos, también es algo que he aprendido, pero siempre pidamos, sobre todas las cosas, más que tal vez estas cosas necesito, más que eso, pidamos siempre por la voluntad de Dios. Es decir, si vemos en la Biblia que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable,
¿Por qué yo no voy a pedir por algo que es bueno, perfecto y agradable? Si Jesús es algo que me dice que si pides por la voluntad de Dios, te va a dar eso que es algo bueno, perfecto y agradable. Es algo que Dios tiene, ¿no? Un plan, un propósito para mí. Así que entonces siempre tengan presente eso, pedir por la voluntad de Dios sobre todas las cosas, porque es lo bueno, es lo perfecto, es lo agradable, lo ideal para nosotros. Porque tal vez si pedimos cosas, tal vez podríamos pedir cosas que nos alejen de Él. Así que siempre pedir por la voluntad de Dios y petición por cosas que necesitamos. Muy bien. Ahora, ya hemos visto también la importancia del estudio bíblico del devocional, ¿no? Entender el contexto, la intención del autor. Y esto, chicos, esto de Pablo, de que les mencionaban, yo no le he sacado de otro libro. No, el David tiene ahí sus libros, de ahí a sacar la historia de Pablo. No, la Biblia sola se interpreta, chicos. Así que la Biblia sola se interpreta ¿cómo? Leyendo versículos anteriores, leyendo versículos posteriores a ese versículo, ¿no? Entonces, leyendo el capítulo completo, y si no se entiende, leer el capítulo anterior o el capítulo posterior, o todo el libro. ¿Con qué intención se escribe todo el libro? Entonces, es muy bonito estudiar la Biblia si se lee en esa manera. Y se darán cuenta, chicos, que se entiende. Ah, ya, esto quería decir entonces este autor en este texto. Esto quería decir. Entonces, ese es el significado correcto, ¿no? La intención verdadera que Dios mismo quería dar a través de ese capítulo. Ya. En el estudio bíblico, chicos, hay muchísimos tipos de estudio que podrían aplicar. Un montón. Eso también les voy a enviar, porque al final esto yo creo que también se va a adaptar mucho a ti. ¿Qué es lo que más te funciona? ¿Con cuál de estos aprendes mucho mejor? ¿No? Entonces, eso es más o menos para estudiar la Biblia, ¿no? ¿Cómo? Por lo menos un capítulo, ¿no? Si lo leen en orden, yo les recomiendo que empiecen por el Nuevo Testamento, si es que están leyendo su Biblia, ¿no? Porque el Antiguo es necesario, es bonito, nos habla muchas cosas, pero a veces, como son, por ejemplo, leyes que son dejados en el Antiguo Testamento a un pueblo en específico, a veces pensamos que son cosas que nos mandan a nosotros. Por ejemplo, muchas personas, pastores inclusive, de ahí agarran, ¿no? Del Éxodo, de que las mujeres, por ejemplo, no deberían usar aretes, no deberían usar pantalón, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en Éxodo dice, y de verdad en Éxodo dice, no deberían de usar joyas, no deberían usar pantalón, mujer no debería usar vestimenta de mujer, ni hombre de vestimenta de viceversa, ¿no? Entonces, a veces nos podría confundir si no tenemos una base sólida. Entonces, podríamos empezar con el Nuevo Testamento, que habla de Jesús, ¿no? Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que nos habla de Jesús, de su historia, ¿no? Por ahí podríamos empezar. Así que esa es una recomendación, chicos. No es algo que... bueno. Entonces, este estudio bíblico tiene su nombre, si no me equivoco. Pero, como digo, ya depende de ustedes si lo hacen alguna modificación o si tienen otra estrategia. Pero vamos a ver por lo menos este tipo de estudio. Supongamos que ya leyeron un capítulo. ¿Ya? Supongamos cualquier capítulo de Mateo. El paso 1, ¿cuál sería? Observar. ¿Qué dice el texto? Como dice acá, es la base de todo el estudio. Debes leer el mismo pasaje varias veces, idealmente en diferentes versiones. Ahora, esto también es otra cosa, ¿no? Y generalmente sucede en nuestras iglesias, las iglesias pentecostales, de que lo tienen tan querida a la Biblia Reina Valera, ¿no? Y pensando que tal vez otras versiones están editadas por el diablo. No, y esto no es así, sino otras versiones nos ayudan incluso de mejor manera a entender el texto, porque son versiones, no lo cambian la Biblia, sino lo cambian la manera de poder entender. Si se darán cuenta, en la Reina Valera habla de vosotros, estuvisteis. Entonces habla en un lenguaje español y a veces ni siquiera lo entendemos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, les recomiendo la Nueva Versión Internacional. No se modifica tanto, pero sí se llega a entender de buena manera.
Así que es una recomendación, pero el punto es leer varias veces el capítulo. Por lo menos 2, hasta familiarizarte. Hasta que te sea familiar el capítulo. Y si se darán cuenta, chicos, que mientras más lo leen, más lo entienden, y hasta se graban los capítulos. Se graban textos bíblicos específicos. ¿Por qué? Porque sabes de qué se habla ahí, ¿no? En ese capítulo. Así que esto también les va a ayudar a grabarse los versículos bíblicos. Leo Mateo 1, no lo leo por querer acabar, ya, hoy día Mateo 1, mañana Mateo 2, no, sino leo el Mateo 1 y lo vuelvo a leer mañana, hasta que se me quede claro la intención. Debo familiarizarme con el capítulo, ¿no? Identifica las 5 preguntas. ¿Quién lo escribió? Ahora, algunas Biblias sí lo tienen, pero si no se pueden ayudar, ahí tienen a la IA, ahí tienen a Internet. Así que pueden ver quién lo escribió. Mateo, lo escribió Mateo, ¿no? ¿A quién lo escribió? Por ejemplo, Pablo, cuando habla hay varias cositas que habló Pablo de sus cartas, pero Pablo prácticamente habla a las iglesias de ahí, de esos tiempos en Asia. Entonces, habla específicamente a un pueblo, a las iglesias. ¿Cuándo? ¿En qué año? ¿En qué siglo? ¿Antes o después de Cristo? ¿Dónde? ¿En dónde se encontraba? ¿En qué lugar estaba? Getsemaní en el caso de Jesús, o yo qué sé. ¿Y por qué? ¿Por qué lo escribió? ¿Qué quiere hablar? Porque tal vez nos da más información acerca de la vida de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, chicos, hablan de Jesús y hablan casi lo mismo, pero cada uno tiene características. Mateo habla algunas cositas que Marcos no habla. Marcos habla algunas cosas que Mateo no habla. Así que todo se complementa. Todo se complementa y mientras lo leen más se les va a quedar esa información. Entonces, estas 5 preguntas tienen que responderse y se pueden ayudar, obviamente, ¿no? ¿A quién? ¿Cuándo? Entonces, entendiendo esto, te va a dar más información del capítulo. Como mencionábamos, ¿no? De Filipenses 4:13. ¿Quién lo escribió Pablo? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿En qué contexto? Cuando estaba siendo perseguido, ¿no? Entonces, ya. Entonces, Cristo me fortalece en las aflicciones. Ahora, también, buscar las palabras repetidas. En Mateo 1, ¿cuáles son esas palabras que más se repiten? Ver, no es por gusto, chicos, las palabras que más se repiten. Tiene una intención. Así que eso es clave. Ahí pueden utilizar en su Biblia diferentes, no sé, lapiceros, creatividad de ustedes, o escribirlo en un cuadernito si desean, pero colocar eso, las palabras que más se repiten. Marcar contrastes y comparaciones. En la Biblia también hay palabras como sin embargo, o pero, o como, ¿no? Y estos conectores son contrastes. Nos dan a saber que a resaltar algo o a decirnos algo diferente. Entonces, estos conectores o contrastes de comparación también nos dan información más del texto. Ahora, por último, hacer una paráfrasis. Escribir el pasaje con tus propias palabras para asegurarte de entenderlo. Una vez que ya lo leíste, perfecto, ahora escríbelo. ¿Qué has entendido? Se dice que si algo lo has entendido muy bien, vas a ser capaz de explicarlo. Hasta a un niño pequeño lo puedes explicar, si lo has entendido. Y ese niño pequeño te va a entender. Entonces, esto es una muy buena práctica para que puedas saber si has entendido el texto o no. Volver a escribir con tus propias palabras, de manera resumida, parafraseada. Eso como paso 1. Ahora, paso 2, interpretación. Por lo menos, ¿qué significa? Aquí se descubre el contexto original del pasaje. El texto solo puede significar lo que el autor original quiso decir a sus lectores. Como decíamos el ejemplo de Pablo, ¿no? Solo podemos ver cómo es la intención original del autor leyendo el capítulo completo. No hay otra manera. No puedo sacar esta interpretación de otros libros, que ojo, también son necesarios. Pero lo ideal es que ese contexto, esa intención lo encuentres en el mismo capítulo, en la Biblia. Revisar el contexto.
es importante leer los párrafos o los capítulos anteriores o posteriores, como decíamos, ¿no? ¿Qué pasa, como ya hemos dicho, qué pasa si me quedo con todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no leo lo anterior? No voy a saber el contexto, no voy a saber la historia completa. ¿Qué pasa si leo la cartita que les mencionaba, el ejemplo? Si me quedo con una partecita pequeña, no voy a entender todo el contexto. ¿Cuál es la intención de la carta? ¿Para quién iba dirigido? ¿No? Entonces, leerlo todo. Palabras claves. Esto, cuando, por ejemplo, el ejemplo de prosquinesis, de la adoración, ¿de dónde sale? Esto, igual, chicos, no sale de otros libros, sale de la misma Biblia. ¿Y cómo? Hay que buscar el significado original de los términos importantes. Adoración, ¿qué significaba adoración? Busco en Google. ¿Qué significa adoración? En el griego bíblico. ¿Por qué griego? Porque griego fue el idioma en que fue escrita, ¿no? Fue escrito el Nuevo Testamento. Y eso nos da información. Por ejemplo, y ahorita voy a preguntar, cuando habla de la Biblia es inspirada por Dios, ¿a qué se referirá inspirada? A ver, Medalit, para ti, ¿qué significará inspirada? Cuando menciona de toda escritura es inspirada por Dios. Inspirar, bueno, la palabra inspirar es decir, bueno, como que en lo personal yo lo considero una inspiración que viene a ser como que el reflejo de otra persona, Uh-huh. las cosas buenas de esa persona, ¿no? Yo me he inspirado en tal persona porque por sus valores o así, y es lo mismo, reflejada en Dios porque Dios es así. Como Uh-huh. que todo de Dios está inspirado ahí en la Biblia, reflejado en la Biblia. Uh-huh. Para ti, Juan David, ¿ahí estás? Se durmió. Yulisa, ahí estás. ¿Qué significa para ti inspirada? Cuando dice la Biblia, toda escritura es inspirada por Dios. Aquí, David. Ahí estás, Juan David. Ok, dinos. ¿De qué trataba la pregunta? Cuando la Biblia habla de que toda escritura es inspirada por Dios, ¿a qué se referirá inspirada? Para ti. ¿Tienes alguna explicación, algo? ¿O no se te ocurre nada? Ya, bueno, no hay problema. No problem. Entonces, como decía, buscar el significado original en el griego. Por ejemplo, ahorita lo que estoy transmitiendo acá es cuando busqué, ¿no? ¿Qué significa inspirada en el griego bíblico? Y nos da un significado. El griego significa teopnustos. Teopnustos. Esto es clave porque al final del día, chicos, esto es la clave de nuestra fe, la base de nuestra fe, la Biblia. La Biblia sola se interpreta. Cuando habla de teopnustos, dice acá, literalmente significa respirada por Dios o exhalada por Dios. Se utiliza en 2 Timoteo 3:16 para indicar que las escrituras tienen origen divino. Respirada por Dios o exhalada por Dios. Eso es la inspirada. Tal vez inspirada, como dijo Medalit, y también podríamos llegar a entender el significado original cuando dice inspirada, una inspiración de algo que quiso decir. Y es cierto. Cuando habla de inspirada, dice, es como exhalada, respirada por Dios, exhalada por Dios. Es como un... hay una analogía que hace un autor, que prácticamente es como un bote que está en el mar o en el río, y la inspiración es como un soplo, una exhalación, y este aire guía al barco, para que vaya a la derecha, a la izquierda, atrás, adelante. Entonces, es algo así. Que toda escritura es inspirada es que Dios ha utilizado a las personas, a los apóstoles, a los profetas, para escribir exactamente lo que Dios quería, como un bote que es guiado por ese aire, ¿no? Como un bote que es guiado por Dios por ese aire. Ese aire es Dios mismo, ese aire es la exhalación de Dios para guiar ese bote. Entonces,
Eso es exactamente la palabra teopnustos, inspirado. Entonces, el punto es que buscando en el idioma original nos da más información de lo que quiere decir el texto. Así que esto es un muy buen recurso que también deben de utilizarlo para entender de mejor manera lo que quiso decir el texto bíblico, ¿no? Muy bien. Es lo más fácil buscarlo en internet. También hay diccionarios, herramientas, pero lo más fácil es buscarlo en internet, ¿no? Y ya. También pueden buscar otros versículos también en internet que sustenten eso. También hay otros versículos que hablan de que toda escritura es inspirada por Dios. Y al final sacamos conclusiones. Igualito, resumir la idea que principal del autor. Ahora el paso 3, que es cómo lo aplico, de aplicación personal. Aquí prácticamente es de hacernos preguntas, ¿no? Si leemos la Biblia no es solamente para entender qué quiso decir el autor, sino también qué es lo que quiere decirnos Jesús a nosotros. Así que preguntas como, ¿hay un ejemplo a seguir? ¿Un mandamiento que obedecer? ¿Un pecado que confesar? Muchas las veces leyendo todavía un versículo bíblico me he dado cuenta de cosas que tal vez no son malas, pero cosas que no hago y sabiendo que debería de hacerlo. Y al final del día eso es pecado. No hacer algo bueno. Entonces, una promesa que reclamar, por ejemplo, algo que Dios me promete. Entonces, y establezco metas específicas. No solo respondo estas preguntas, sino puedo poner, debo ser más paciente, por ejemplo, si me habla de la paciencia. Poner, ya, esto debo mejorar. Debo ser más paciente. No solo eso, sino cómo actuarías en esta situación en esta semana. Por ejemplo, si mi mamá me manda varias cosas que tengo que hacer en la casa, debería tener más paciencia. Así, para que se nos quede claro, clarito, en la aplicación personal. Porque si lo leemos y lo dejamos ahí, no, lo vamos a olvidar. Lo vamos a olvidar. Entonces, eso. Y escribe un plan de acción. Esto ya es opcional, ¿no? Revisa tu progreso. Si, por ejemplo, si te ha hablado de la paciencia, has notado cambios en esa semana, ¿no? Entonces, para llevar un orden. Y bueno, chicos, eso por lo menos ese tipo de estudio. También hay otros varios que son más sencillos, otros más difíciles, pero este es el más completo que hay. Si hacen esto al pie de la letra, van a tener una claridad así, bien claro de la Biblia, lo que quiso decir ese capítulo. Y bueno, chicos, eso por lo menos sería hasta ahora lo que, por eso les pregunté qué es lo que más o menos querían aprender. Y si hay otras cosas que también tienen dudas, normal, lo pueden hacer, me pueden preguntar, no hay problema. Ajá. Muy bien, ahora vamos a establecer nuestro día de oración, ¿no? Sabemos que tenemos un grupo de oración, estamos haciendo una cadena de oración, así que, ¿qué día puede ser? Creo que todos podrían por la mañana, pero también tratando de que sea un momento intencional, ¿no? Donde podamos tener adoración, peticiones, oración, ¿no? Y de que alguien tal vez pueda compartir su devocional, ¿no? A lo mucho nos tomará 25 minutos, media hora. Por lo menos en mi grupo anterior sí me tomaba 15 minutos. Hacíamos solo oración, ¿no? Pero como Brian nos dijo que tienen más libertad, pues yo creo que hacerlo de esa manera. ¿O tienen alguna opinión ustedes de que podrían agregar? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué opinan? Hacer como una oración, así como estamos haciendo ahora, pero más corto, ¿no? 25 minutos, media hora, donde podamos orar, peticiones, adoración, y alguien también pueda compartir su devocional. ¿Qué piensan? ¿Está bien? ¿Desean agregar algo? ¿O quitar algo? ¿O es mucho tiempo? Opinen. Quiero escucharles. ¿Qué opinas, Medalit? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Mucho? ¿Menos? ¿Cómo ha durado hoy? ¿O No, cómo? no, menos. Esto es más como un taller. 25 minutos. Ah, Puede claro. ser en la Al mañana tema, o también en la tarde. Pero primero, si está bien este modelo. O, no, David, yo solo quiero oración. O quiero otra cosa. No sé, así. no, claro.
para mí sí está bien porque yo como tú dices, yo me pongo a orar en la madrugada el día que nos toca, que es el martes, pero también oro, o sea, el martes madrugo más para las 4 de la mañana y oro, pero estoy orando, sí, digo, y me quedo dormida y otra vez despierto. No es como que estoy de así, despierta, despierta. Y los otros días sí, pero ya a la hora que levanto, a veces a las 6 de la mañana, 7. Ujú. Entonces, mm, podríamos orar por ejemplo, si se levantan en la mañana, como la oración cortita, ¿no? Pero aparte, eso ya personal, y aparte tal vez reunirnos un momento donde estemos así atentos, no dormirnos intencionalmente, ¿no? Tal vez una tarde, por ejemplo, en este horario yo sí puedo, por lo menos 8:30, y máximo media hora hasta las 9 nos tomará, ¿no? Así que pueden en este horario, chicos, yo creo que sí, ¿no? Por eso, Yo sí, yo sí. ¿ya? Juan David, ¿tú podrías? Yo también, David, yo también. Sí, también. Yulisa, Jorge. Yo sí no creo, esta semana estoy de tarde y salgo a las 9 todavía. Ay, ya. Ok, Yulisa. De temprano. Yo sí, a partir de las 7 ya estoy libre. Ya. Ya, entonces. Pero Jorge, solo. ¿Eso cambia tu horario o ya se queda establecido ya? ¿O es cambiante? No sea, una semana estoy de mañana, una semana de tarde. Esta semana Ah, estoy de ya. tarde. Ya, Ujú. entonces yo creo que sí se podría, ¿no? Ujú. Sí se podría. Aunque va a haber algunos viernes que no. Pero como es intercalado, sí. Yo creo que sí se puede establecer ese horario, chicos. Y ya, de todos modos, si hay algo que aprendemos, pues ahí lo ponemos en el grupo, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Bueno, esto es como un taller, pero la cuestión es que todos estemos, ¿no? Entonces, viernes está bien en ese horario, 8:30, todos los viernes. Y lo que vamos a hacer, antes de que se acabe el tiempo, es peticiones. Ah, el link. ¿Han puesto sus peticiones, chicos, o no han puesto? Yo lo vacié el chat, ya no encontré el link. Ya, voy a enviar de nuevo y pongan sus peticiones, chicos. Ahí no va a salir sus nombres, no sale. Entonces, pongan ahí todo lo que necesiten. Entonces, los días martes, Vamos a ver, los perdón. días martes tienen que Y si me levantarse puedes poner temprano, ¿ya? última. Los días martes se levantan temprano y oran por todas esas peticiones, por todo lo que tienen. Esa es su disciplina prácticamente de cada uno de nosotros, ¿no? Fija ese link. Ok, lo voy a volver a enviar y lo voy a fijar. Y los días viernes, igual vamos a orar entre cada uno por no sé, 3 peticiones, así, cada uno intercalado. Y vamos también a tener un tiempo de adoración, canciones, y alguien va a compartir su devocional, de que Dios le habla de esa semana, ¿ya? A cualquiera le puede tocar, ¿ah? Así que todos están ahí, deben estar preparados. Hay ¿Ya, que hacer, chicos? hay que hacer ruleta. Ajá, exacto, ruleta, para que todo esté equilibrado. Así que, algo más que me olviden. Eh, ¿Tienes el cronograma de actividades de este mes? ¿De cuál? ¿De Ministerio Juvenil? Ah, no, de la central de todo. Ah, el cronograma Ajá, general. sí. Sí tengo un cronograma. Sí, ¿Lo sí. podrías compartir, por favor, para saber qué días hay ayuno, eso? Ya, escríbeme, no me voy a olvidar. Ya, Ya. escríbeme y para pasarte. ¿Algo más, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda del tema o aparte Mm, que tengan, chicos? ¿Todo claro? ¿Todo perfecto? ¿Ya? Ok, creo que está todo claro. Entonces, viernes 8:30 y martes su oración, su reporte, sí o sí. Y obviamente su oración diaria, ¿no? De sí. 5 minutos, 4 minutos, ya saben. La oración diaria también lo tenemos que reportar en el grupo de Si es martes. posible, sí. Ay, ay.
David, es el reporte, pero tiene que hacerse también el grupo central, porque Ujú, he sí, sí, estado sí. viendo que nosotros nomás reportamos y solamente, o sea, en el grupo de martes, el que has creado, ahí nomás están reportando los demás. Ujú. En los dos chicos, tanto en nuestro grupo como en el grupo general. Sea Ya, los martes, sea otro día, en ambos grupos. ¿Ya? ya. Ok, chicos, entonces eso sería todo. Vamos a orar hasta que ya se acabe la sesión, 2 minutos, para agradecer. Ahí cerramos nuestros ojos. Gracias, Señor, por esta noche, porque que hemos tenido de aprendizaje, de aprender un poco más de ti, de tu palabra. Que se quede esto en la tabla de nuestros corazones y que por favor podamos aplicarnos en nuestra vida diaria. Para aprender más de ti, para conocer un poco más de ti, para tener en cuenta esta revelación que tú nos has dado a través de tu palabra, que es infalible, no se equivoca. Y qué mejor manera de poder tener un tipo de estudio para entender lo que tú quisiste decir realmente. Gracias, Señor, guíanos, ayúdanos en nuestros estudios, en el trabajo que tenemos, Padre. Seas tú en nosotros, seas tú en cada corazón de los chicos, Padre, ayúdales en su universidad, en el trabajo que tienen, en sus estudios, en absolutamente todo, en su familia, en su bienestar. Seas tú en cada uno. Gracias, Padre amado. En nombre de Jesús. Amén. En nombre del Padre expresando, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Me olvido glorificar. Bueno, chicos, eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos. Cuídense. Cualquier cosita, ahí estamos. Ahí estoy. Hasta luego. Nos vemos, chicos. Cuídense. Bendiciones.